En este video hablaremos sobre la ontogénesis del sistema nervioso. Para ello debemos conocer algunos aspectos importantes que facilitarán su comprensión. La ontogénesis es una serie de cambios y procesos que ocurren desde la fecundación hasta la madurez. Existen dos factores importantes a considerar dentro de ella, el ambiental y el genético. A la relación de ambos se le denomina coevolución. Durante las primeras etapas de la ontogénesis, el factor más importante a considerar es el genético, ya que durante la fecundación y los procesos siguientes que se explicarán a lo largo del video, las células germinales que contienen toda la información genética, ADN, del nuevo individuo controlan todos los procesos de la formación y diferenciación celular. La relación con el ambiente en esta etapa es menos estrecha pero igual de importante. Las células fecundadas son ajenas a él. Sin embargo, el ambiente donde se desarrollan los progenitores, sus hábitos y estilo de vida van a influir en la historia de vida del nuevo ser. Posteriormente, el embrión dependerá del entorno materno para su desarrollo, y así, durante todo el proceso de ontogénesis, el ambiente tendrá cada vez mayor participación en la vida del individuo. La estructura cerebral y el sistema nervioso son productos de diferentes interacciones ambientales y genéticas, las cuales determinan todas las características del ser humano. Durante estas primeras etapas de desarrollo, los procesos de ontogénesis son casi idénticos para todos los individuos. Sin embargo, pueden ocurrir algunas malformaciones o problemas congénitos derivados de estas mismas interacciones. Estas malformaciones pueden ser en la médula espinal o el cerebro, y cada una es representada por características especiales, las cuales abordaremos más adelante. Para poder hablar de la formación de un humano, empezaremos por la célula. Cada uno de nosotros está conformado por ellas. Estas cuentan con un núcleo, un citoplasma, una membrana celular que se encarga de separarla del entorno, entre otras cosas. En el núcleo se encuentran los cromosomas, que dan origen a los genes y al ADN. El ADN es nuestro código genético. Esta es una estructura de doble hélice compuesta por fosfatos, ácido desoxirribonucleico y 4 nucleótidos que son adenina, tiamina, guanina y citosina. También se necesita un distribuidor del código genético a los ribosomas. De esto se encarga el ARN. Se puede decir que el desarrollo del ser humano empieza desde la gametogénesis. Este es el proceso de meiosis que se encarga de generar en mujeres óvulos y en hombres espermatozoides. Después del acto sexual empieza la fecundación. Esto significa que dos células germinales se unen y se forma el cigoto en la trompa de Falopio. En el núcleo de cada célula poseemos 46 cromosomas. 44 de ellos son autosómicos y los otros 2 corresponden a los cromosomas sexuales, XX o XY. A esto le sigue la etapa germinal, que dura hasta los 14 días después de la fecundación. 26 horas después de ella, el cigoto viaja a través de las trompas de Falopio e inicia la mitosis, que da como resultado las células hijas. Al tercer día, se forma lo que conocemos como mórula. Esta avanza al cuerpo uterino y desarrolla el blastocito. En la segunda semana, el blastocito se dividirá en dos. En el trofoblasto, que formará columnas celulares y ocasionará la erosión del tejido materno, y el embrioblasto, que se dividirá en dos capas, hipoblasto y epiblasto. También se formarán dos cavidades, la amniótica y el saco pitelino. La etapa embrionaria se divide a su vez en tres. Empezaremos con la gastrulación. En ella ocurre la imaginación, o generación de 3 capas celulares a las 2 semanas y media. Al aumentar el número de células desplazadas, se genera el endodermo. El mesodermo se da por las células entre el epiblasto y el endodermo, y el ectodermo son las células que se quedaron. A partir de la tercera semana, inicia el desarrollo del sistema nervioso o neurulación. El proceso de cierre de tubo neural se inicia en la zona central del embrión, extendiéndose a los extremos y cerrando los orificios externos. El tubo neural da origen al sistema nervioso central, que serían encéfalo y médula espinal. El conducto neural formará cavidades ventriculares y conducto ependimario. Del tubo neural se originarán las células de la cresta neural que darán lugar a numerosos tipos de células diferenciados, como son células neuronales y gliales de los sistemas nerviosos sensoriales simpático y parasimpático, las células productoras de adrenalina de la glándula suprarrenal, las células de la epidermis que contienen pigmentos, y muchos de los componentes de los tejidos conectivos y esqueléticos de la cabeza. El desarrollo del encéfalo tiene lugar en el segmento de tubo neural más craneal. La etapa número 3 es la neurogénesis. Esta da inicio por la proliferación celular. A los 40 días de la fecundación se da la división mitótica de células del tubo neural. Esto da como resultado los neuroblastos, que serán las neuronas gliales. En la migración celular, los neuroblastos migran y cada uno tiene un destino.
Cada neuroblasto contiene un cono de crecimiento que le servirá para la navegación y exploración. Así, se dará origen a la corteza cerebral, que posteriormente permitirá percibir el entorno, pensar o razonar. En la diferenciación celular, se consolida la individualidad de cada célula al llegar a su destino, y se dan origen a las células gliales y neuronas. En la producción de apéndices se establece contacto con otras neuronas y al exterior. Estas no se conectan al azar. Dentro del apéndice, el axón posee especializaciones y las dendritas perciben estímulos. En la sinaptogénesis se dan las conexiones necesarias para la construcción de los circuitos neurales. La muerte celular juega un papel muy importante. La apoptosis es necesaria para la estructuración y funcionalidad del sistema. Se da cuando las células no acceden a sus factores tróficos, y en etapas tempranas se encarga de remover neuronas redundantes, eliminar conexiones incorrectas, entre otras cosas. La etapa fetal, o última etapa, se dará desde la semana 8. En ella se podrá observar qué cromosoma dio el padre. Si fue un cromosoma X, entonces será mujer. Si fue un cromosoma Y, será un hombre. La testosterona, aparte de ser la hormona relacionada con el hombre, ayuda en la formación del cerebro. A partir de la semana 10 de gestación, la placenta será la encargada de proteger y nutrir al feto. Durante el proceso del desarrollo del sistema nervioso hay momentos críticos en los que pueden producirse las alteraciones en el neurodesarrollo. En la neurulación, en la semana 3 y 4, en la citogénesis en la semana 4 a 16, en la migración neuronal en la semana 6 a 20 o en la maduración neuronal en las semanas de 6 en adelante. A continuación, mencionaremos algunas de las alteraciones más frecuentes. Anomalías en la médula espinal. Estas malformaciones en su mayoría se producen por defectos en el cierre del tubo neural, entre la tercera y cuarta semana del desarrollo. Suelen involucrar tejidos cercanos como los meninges, los músculos dorsales, piel y las vértebras. En estas alteraciones podemos mencionar la espina bífida. Sucede cuando hay una falla en el cierre de los arcos vertebrados. La anomalía puede presentarse en cualquier segmento de la columna y según su localización se distingue entre varios tipos: espina bífida oculta y espina bífida abierta. En casos leves genera incontinencia urinaria y debilidad en extremidades inferiores. En casos más severos causa protuberancias de médula espinal, hasta déficit motores y sensitivos. Anomalías congénitas del encéfalo suceden en alrededor del 3% de los nacimientos y son resultado de trastornos en el cierre del tubo neural. Algunas de estas alteraciones son anencefalia o mereoanencefalia. Se produce cuando no concluye el cierre de la parte posterior del tubo neural. Se mantiene la apertura cefálica, probablemente por una alteración de los procesos de inducción. Frecuentemente suceden abortos espontáneos de los embriones que sufren esta alteración, aunque algunos llegan a término, sobreviviendo pocas horas o días. Suelen ser sordos, ciegos e insensibles al dolor, tienen defectos cardíacos y profusión de los glóbulos oculares. Hidrocefalia. Se desarrolla debido a un aumento del líquido cerebral espinal a causa de trastornos en su producción, circulación o reabsorción. Las suturas craneales se ensanchan por el aumento del tamaño de la cabeza y los huesos craneales pueden adelgazar. Se pueden realizar intervenciones quirúrgicas con buenos resultados si hay un diagnóstico temprano. Microcefalia. La bóveda craneal es más pequeña que lo habitual. Puede ser consecuencia de lesiones prenatales o genética. El encéfalo no se desarrolla adecuadamente y presenta pocas circunvoluciones. A consecuencia de esto se presenta deterioro cognitivo. Agencia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso no está o se encuentra parcialmente. Se asocia a anomalías encefálicas, convulsiones y deficiencia mental, malformaciones sistemáticas y cromosómicas. En la actualidad se hacen pruebas de niveles de alfa-fetoproteína, ya que defectos severos del tubo neural registran altos niveles en las pruebas. En este video aprendimos que la ontogénesis es la suma de procesos que dan origen al ser humano. Comienza con la generación de gametofitos y a través de la epigénesis se determinan los caracteres de cada individuo. Cuando ocurre la fecundación, el cigoto pasa por una serie de divisiones celulares que originan la mórula. En los próximos días continúa la división meiótica hasta generar el trofoblasto. Con su adhesión al útero se inicia la fase embrionaria. En esta etapa se lleva a cabo la gastrulación, morfogénesis y la neurulación. La etapa más importante de la embriogénesis es la gastrulación, ya que a partir del ectodermo se originan células especializadas que permiten la neurogénesis, conformando al sistema nervioso central. Durante esta etapa pueden ocurrir alteraciones morfológicas en el individuo. Dependiendo del momento en que ocurren, es su importancia y gravedad. Sin embargo, se pueden prevenir tomando medidas durante el embarazo.